Buenos días. Entonces, el día de hoy vamos a presentar lo que es el ventilador mecánico. Para ello utilizamos para generar los terminales virtuales. El virtual sería Arpor, Proteus y Latio, y Arduino para programar los sensores. Primero, entonces escogimos los sensores de temperatura y de presión, que son los que nos van a dar las pautas de el de presión. El MPX 4250 nos va a dar las pautas para la electroválvula de los cilindros de oxígeno y de aire, y el de temperatura nos va a mirar la temperatura del aire que está entrando al paciente por medio del humidificador. Entonces, para ello leemos los sensores en dos puertos análogos, los cuales configuramos en el Arduino con las distintas sensibilidades que tenían. Digamos, este tenía una sensibilidad de 20 milivoltios por kilopascal, los cuales para pasarlos a PCI se utilizó la conversión de 0.145, y el de temperatura, el LM35, tiene una sensibilidad de 10 milivoltios por Celsius. Entonces se hace la conversión de 1024 bits a 5 voltios, y de acuerdo a la teoría que nos decía que cuando la presión es mayor a 45 psi, entonces se debían activar las válvulas que impidieran que siguiera el paso del aire por presión, ya que podría causar lumbar o trauma al paciente. Igualmente con lo que es temperaturas, que la temperatura debe oscilar en los 37 grados Celsius, ya menor a 36 se considera frío y mayor a 39 muy caliente. Estas salidas análogas van conectadas a lo que son los relés, que son los que van a activar las válvulas y van a desactivar el humidificador cuando se incumplan las condiciones. Entonces, primero pues hacemos la comunicación de puertos. Entonces, como uno es el que envía, o sea, el de Proteus, el Arduino, y el segundo puerto es el que recibe, que es el del Apio. Entonces, ya pues agregando los pares se hace la comunicación, como se puede observar a continuación, que tiene 9600 de audios y pues un envío de lo que es 8 bits, como se puede ver. Ya pues seleccionamos el COM1 y ejecutamos. Entonces acá seleccionamos el puerto COM2, que es el de recepción. Entonces encontramos que para la primera válvula tenemos una presión de 44 psi, y para el humidificador una temperatura de 37. Entonces, por ejemplo, si variamos estos sensores que encontramos en Proteus, entonces encontramos que si subimos por ejemplo la temperatura por encima de 39, se nos va a activar la de temperatura sobrepasada y el primer relé. Luego pues tenemos que apagar la alarma de calibración cuando la temperatura baje. Por ahí está por debajo del 34, como se puede observar acá. Entonces debemos apagar las alarmas. Entonces encontramos que está la temperatura disminuida. Hasta que la temperatura no vuelva a un intervalo normal, no podemos seguir con el funcionamiento. Por otro lado, sabemos calibrado que a 45 psi ya era una presión muy alta para el paciente. Entonces se tiene que bajar o se activar la depresión de cilindro sobrepasada. Entonces acá vemos en la válvula que a presiones muy altas,
45 psi se activa la alarma. Presiones por debajo no se activa porque si queremos medir a presiones de neonatos, estas presiones se oscilan entre los 10 psi. Entonces no, ya 45 es muy alto y demás. Bueno, entonces para ver el funcionamiento del ventilador mecánico, entonces vemos la presión que nos está mandando el sensor y la temperatura, las cuales vamos a dejar constantes. Esta presión es la que me está arrojando las tomas de aire y de oxígeno respectivamente con sus colores. Aquí en el humidificador me va a humidificar. Primero tengo que seleccionar los ciclos por minuto. Por ejemplo, si quiero 10 ciclos por minuto, entonces selecciono también, pues en la primera, la que es asistida controlada, dejo una presión constante. Entonces digamos, dejémosla a 20. En esta pues varío los ciclos por minuto, pongámoslo a 10 y miramos las relaciones inspiración-expiración del paciente. Entonces digamos, si quiero 1 a 1, enciendo el ventilador, se van activando las válvulas que llegan en el circuito expiratorio y salen por el circuito expiratorio hasta que el paciente complete el tiempo necesario para los 10 ciclos por minuto. Entonces digamos, esto se hace que en relación 1 a 1 es una expiración por expiración, entonces 60 entre 10 me da 6. Como es relación 1 a 1, entonces son 3 segundos para expiración y 3 segundos para expiración. Esto también lo hemos reflejado en la gráfica, donde tenemos 20 psi constantes y va cambiando la gráfica. Ya si queremos relación de 1 a 2, entonces es 62 entre 10 da 6 segundos, en donde 4 son para expiración, el doble de la expiración, que son 2. Aquí en la gráfica vemos cómo va cambiando el tiempo de la inspiración, que es la que va subiendo, y la expiración ya es un poco más larga. Ya luego, si quiero relación 1 a 3, si son 4.5 segundos y 1.5, el triple de la inspiración es la expiración. Aquí en la gráfica se puede observar cómo cambia. Aquí también se puede observar que en el proceso de inspiración la presión del paciente sube acorde a la presión máxima que yo le coloqué que pudiera inspirar el paciente, que en este caso son 20 psi. Bueno, y ya con relación 1 a 4 ya es 1.2 por inspiración y 4.8 por expiración. Estos valores van cambiando acorde a los ciclados por minuto que yo le coloque al paciente. Si yo quiero que el paciente cicle más rápido, obviamente los segundos van a cambiar. Y posteriormente la gráfica, donde se observan picos más prolongados de inspiración porque vienen siendo más cortos. Ya con respecto a la segunda, que es fase inspiratoria por ventilación mecánica controlada por presión, entonces dejamos los ciclos por minuto constantes, dejémoslo por ejemplo 20, y vamos a ir cambiando la presión que quiero que el paciente me inspire. Entonces digamos, primero quiero que a 11, si veo que el paciente está mostrando mejorías, tengo que dejar también la relación de inspiración-expiración de 1 a 1, esta relación también permanece constante. Entonces si veo mejorías en el paciente, voy aumentando o disminuyendo la presión acorde a las necesidades. Ya en esta se cumple que por encima de los 45 psi ya es un esfuerzo muy grande para el paciente, por lo que se me activarán las alarmas de presión sobrepasada en el paciente y se me apagarán las válvulas, se me apagará todo el circuito. Sin embargo, pues los sensores siguen funcionando a lo que esté la presión de las tomas de aire. Para ello pues tengo que devolver la presión y pues apagar las alarmas. Todo esto, estas dos modos de ventilación asistida controlada, que fue la primera, y ventilación controlada por presión,
funcionan con un volumen corriente que es de 500 mililitros. Este volumen puede ser cambiante acorde a la necesidad del paciente. Por otro lado, pues tenemos en cuanto a la comunicación, que como estamos enviando dos datos de dos sensores, entonces tenemos 2 bytes, cada uno con paquete de 8 bits que decodificaremos en lo que es la recepción de los datos. Ese como tal fue todo el proceso que realizamos para lo que fue la ventilación mecánica con sus relaciones inspiración-expiración y sus dos modos de ventilación mexicana. Acá pues la activación de los relés que me van a activar o desactivar el humidificador y la primera válvula. La fase expiratoria, el PEP, en este no se toma en cuenta debido a que solamente estamos tomando fase expiratoria del paciente. Sin embargo, pues la fase expiratoria va acorde a las relaciones que yo le acorde al paciente. Digamos acá de 1 a 3, la expiración se ve que es más prolongada. Por lo tanto, el circuito de expiración es mucho más largo, como se puede observar. Eso fue todo el proceso que realizamos y ya, muchas gracias.